Un podcast perro. ¿Qué onda, perrones? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Nuevamente estoy solo. Bueno, no estoy solo, estoy con ustedes. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Ya saben, como siempre, todos los jueves en YouTube y Spotify por el momento. Pues nada, amigos, ya sé que es muy tarde, ya lo sé. De hecho, si les soy sincero, lo estoy grabando a las 9:20 de la noche. Una disculpa, amigos, la verdad es que como fue puente, más bien se me olvidó que era jueves. Ya sé, pendejo yo. Pero es que como fue puente, pues no sé, güey, o sea, yo pensaba que era miércoles. Entonces, pues ya, se va a subir tarde este episodio. Pero lo importante es que pues va a haber episodio, ¿no? El chiste es no dejar de subir episodios. Y bueno, pues nada, amigos, muchas gracias por escucharnos. La verdad es que hemos tratado de seguir este ritmo de todos los jueves. Es un poquito complicado, ya que pues de repente sí los tiempos no se te dan. O sea, por ejemplo, ahorita, pues por el fin de semana que estuvimos un poco en friega, no nos dio tiempo de grabar otra vez el episodio. Pero esperemos que la semana que viene ya esté otra vez este Gus. Y haya mis episodios más con más compañía. Sin embargo, aunque esté solo, eso no quiere decir que no traiga un buen tema. El tema de hoy es un poco controversial porque tiene que ver con los gobiernos, por así decirlo. Sin embargo, yo quiero que quede claro que un podcast perrón es un episodio, ¿qué se podría decir? Es un podcast apartidista. Eso quiere decir que chinguen a su madre todos los partidos del color que sea y todos los presidentes, todos los políticos, esa bola de mediocres, chinguen a su madre. Gracias. Una vez dicho esto, comencemos con el tema del día de hoy. Hoy les quiero hablar de algo que en México es muy popular. No sé, la verdad en otros países no sé, yo creo que igual. Pero les voy a hablar de las cortinas de humo. ¿Qué quiere decir eso? Una cortina de humo es cuando el gobierno o X candidato, no sé, la está cagando tanto, pero tanto, que necesitan desviar la atención de todo México a algo tonto. Bueno, no necesariamente tonto, la verdad es que no, o sea, no tonto, sino a otra noticia. Por ejemplo, ¿no? Que se están robando o que hubo muchos muertos. Ah, pero ya apareció tal cosa. Y ya todos hablan de eso, güey, ya se le olvidaron del tema principal, o sea, de la noticia importante principal. No sé si me doy a entender, pero bueno, ahorita conforme vayamos desarrollando este tema, van a agarrar esta onda. Bueno, empezamos con la más popular de México, porque hasta la fecha es como una leyenda, que es lo de el chupacabras y el fin. Bueno, el chupacabras es la cortina de humo que tiene que ver con la noticia de el fin del sexenio de Carlos Salinas. Dice, casualmente la aparición del chupacabras ocurrió a finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, justo en ese momento cuando comienzan las críticas para el gobierno que se va. Y aunque las primeras noticias sobre este llegaron de Puerto Rico, en nuestro país fue donde más controversia desató. Todo el mundo opinaba del chupacabras, desde el señor Jaime Maussan hasta los estudiantes de primaria. Al final, quitando algunas fotos y videos de muy mala calidad, jamás se logró comprobar ni corroborar su existencia, aunque hay quienes dicen que la temporada del año en que más ataca es durante el sexenio presidencial, así que cuidado. Para los que no conocen esto, el chupacabras era como ¿cómo se podría decir? Como un tipo alien. Bueno, era como un tipo murciélago que como que devoraba o desaparecía, así como que se comía muy, muy entero, así como que el animal. Mira, es una criatura legendaria del folclore latinoamericano, famoso por atacar ganado, especialmente cabras, succionar su sangre. Surgió en Puerto Rico en el 95 y se extendió por América Latina, ¿sí? Esto quiere decir que, mira, es una leyenda prácticamente. Y de Puerto Rico, de ahí se agarraron y ya lo trajeron para acá a México, güey. De hecho, yo me acuerdo, bueno, a ver. Yo recuerdo, yo estaba muy chico cuando todo esto pasó. Sin embargo, según yo,
creo que hasta el Facundo fue a investigar que iban como a un noticiero, o sea, iban como a un tipo, a un campo, a hacer como un tipo documental. No me acuerdo si era Facundo o Jaime Maussan, la verdad no recuerdo, güey. Pero iban así como a un campo e iban entrevistando a los, como los que viven ahí. O sea, a los ganaderos, pues. Y ya según ellos decían que sí, que es un animal así como muy grande. Muchos decían que era muy grande, otros decían que era muy pequeño y que agarraba las vacas al ganado, los chupaba le chupaba todo, güey, los dejaba así como vacíos. Así como cuando Don Ramón aplasta, no, perdón, cuando el señor Barriga aplasta a Don Ramón, así. Así los dejaba según. Y ponían fotos y así, güey, o sea, como que según ponían cámaras de visión nocturna y según se veía como que un animal así medio raro, como un tipo ovni, como un tipo camaleón, algo así. Pero bueno, nunca hubo ninguna comprobación, nunca hubo nada. Sin embargo, digamos que en la noticia original, también durante estos años que el chupacabras existió, el país experimentaba crisis económicas como el famoso error de diciembre, que para el que no conoce qué es el error de diciembre, y si no me equivoco, es cuando las votaciones hubo un apagón y repentinamente el que iba perdiendo ya iba ganando. Sin decir nombres, ya saben, para no entrar en controversia y que no me desaparezcan. También provocó una devaluación masiva del peso y un aumento en la inflación. Y se dieron reformas económicas polémicas como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Continuando con la siguiente cortina de humo. De hecho, a ver, un paréntesis. La del chupacabras está interesante como leyenda. Pero así como cortina de humo, pues sí es una mamada. Ahora, vamos con el fútbol y la guardería ABC. Lo de la guardería ABC, bueno, primero les leo el fragmento. Para algunas personas es su deporte favorito, sin embargo, debido a que es el deporte más popular en México, se presta como distracción para el pueblo. Nos enfocaremos en un caso particular, el Mundial del Fútbol de de Sudáfrica 2010. Mientras la selección mexicana le ganaba a la francesa, en nuestro país se daba la resolución del caso de la guardería ABC, en el cual no hubo ninguna sola persona culpable de dicha tragedia. ¿Qué es lo que pasó? Había una guardería, la guardería ABC, la verdad no recuerdo en dónde, creo que era en Monterrey, la verdad no sé bien dónde. Sin embargo, ahí esta guardería se incendió y quemó bueno, ahora sí que pues fallecieron varios niños quemados y no hubo ningún detenido, no hubo una investigación más. De hecho, si no mal recuerdo, toda esa culpa se la echaban a los Mara Salvatrucha, que también estaban como que en ese entonces muy, muy sonado, ese tipo de bandas. Y pues sí, como dice aquí, pues el fútbol siempre va a dar de qué hablar. El fútbol siempre, pues la afición va a ir a apoyar a su equipo, o sea, siempre va a mover más el fútbol que ver una noticia como tal, de una resolución de algún tema. Esta de la guardería ABC, la verdad es que es un tema tristísimo. Pues prácticamente, como les digo, murieron niños quemados, no hubo detenidos. O sea, fue una noticia bastante sonada, que pues hasta el día de hoy, pues la verdad es que la mayoría, pues como que no te sabe decir, o sea, bueno, contándome, ¿verdad? No te sabe decir a ciencia cierta qué fue lo que pasó o cómo estuvo bien, porque pues, bueno, y eso que yo no soy un fiel creyente del fútbol, pero estas noticias ya son algo viejas, entonces pues por eso no me sé bien el contexto. Ahora, influenza humana a H1N1. Dice, nunca en la historia reciente se había visto que por una enfermedad se detuviera toda la actividad económica, política, social y cultural, ni que se dieran órdenes gubernamentales de que todos los establecimientos fueran cerrados. La única explicación lógica que daban las autoridades era que había un virus suelto que provocaba una enfermedad mortal para la cual no había cura conocida. En internet, televisión, radio, periódicos y cualquier otro medio de información, la noticia más importante se relacionaba con el virus mutante, que si era un retrovirus, que si lo contagió un cerdo a un humano, que si iban a subir los impuestos, que si el Baster y la influenza y todo eso. Bueno, como es total, la verdad no sé si sea un gran, bueno, más bien
Más bien no sé qué tenga que ver con la cortina de humo. Sin embargo, la influenza sí fue un tema muy sonado. Yo sí recuerdo que era como un tipo, se manejó como un tipo COVID, pero a menor escala, como que a escala nacional. Pero no había tanta, no hubo tanta, ¿cómo se podría decir? Tanto miedo, así como que pánico entre todas las personas, porque sí se controló más, como que había un poquito más de control en ese entonces, o sea, como que no había tanto desmadre como ahora en redes sociales, por ejemplo con lo del COVID, que todos fueron a comprar papel de baño y tantas mamadas. Bueno, en ese entonces no hubo tanto eso, pero la verdad no recuerdo yo qué era ¿cómo se pone? La cortina de humo. Pero bueno, continuando con el tema. El caso Paulette y la guerra fallida contra el narco. Dice así. Día y noche era hablar del caso de la niña Paulette. Hacer entrevistas, hacer recreaciones, hacer preguntas, envolver a como diera lugar al pueblo en el caso Paulette, haciéndole olvidar de todos los demás injusticias que estaban pasando en el país. Y lo más extraño, el caso se dio justo en el momento que el estado fallido de Felipe Calderón se estaba mostrando al mundo. No, perdón. El caso se dio justo en el momento que el estado fallido de Felipe Calderón se estaba mostrando al mundo. Los jóvenes asesinados en Juárez, Monterrey, Durango. Las críticas del gobierno estadounidense sobre la fallida guerra contra el narco, y cuando todo esto estaba en su apogeo llegó la noticia bomba y el caso de la niña perdida y luego hallada muerta acaparó todos los reflectores. Así es, amigos, como bien saben, este caso fue muy controversial porque se trató de una niña, una niña que se llamaba Paulette, que pues había desaparecido, o sea, como que la habían, ¿cómo se podría decir? Había desaparecido en su propia casa, por así decirlo. Estuvo desaparecida por 9 días. 9 días que una niña pequeña no sabía dónde estaban. Ahora, este caso estuvo muy raro porque todas las televisiones estaban agarrando, o sea, todo este tipo de noticias se trataba de Paulette, todo. Entonces hubo muchos documentales en donde pues estaban ahí en la casa, o sea, todo estaba en la casa, todo pasaba en la casa y todo eso. Y lo raro de este caso es que por 9 días se desapareció hasta que fue encontrada en una habitación que había sido revisada una gran cantidad de veces. O sea, eso fue lo extraño. Esta niña estaba como que en o sea, como que entre la parte del colchón y la parte de la madera. Y, o sea, tú dime, una habitación que la revisaron un buen de veces, una habitación que no es tan grande, dime si no puedes encontrar algo. O sea, hasta el mismo olor te puede llegar. Una persona cuando muere, pues luego empieza a apestar. Entonces, es lo extraño, güey. Es lo extraño. Ahí, o sea, la quitaron, la volvieron a poner, nadie sabe, ¿no? Sin embargo, todo esto pues fue una cortina de humo un poco. Bueno, cortina de humo entre comillas, ya que pues sí fue un accidente. Pero bueno, se convirtió más que nada. La cobertura pública se convirtió en un espectáculo para la audiencia. Y el hallazgo representó una clara desconfianza sobre las autoridades encargadas. Porque cómo puede ser posible que después de 9 días aparezca en su mismo cuarto, ¿no? Según gran parte de la audiencia, de hace 14 años, el caso funcionó como distracción hacia la violencia derivada del narcotráfico. Como bien saben, en el 2000, ¿qué estamos? 2026 menos 14, 2000, ¿qué? 22. Ah, cabrón. En el 2012 hubo muchos muertos, ya que este güey, el Calderón, pues siempre hubo mucha guerra contra el narcotráfico, ¿no? Pues hubo un buen de muertos, güey, o sea, yo creo que hubo hubo de los dos una guerra aquí en México, una pequeña guerra contra el narcotráfico. Entonces siento yo que igual esta cortina de humo pues le funciona para bajar esos humos, ¿no? De miedo. El siguiente es la de El Baester Gordillo y el Pacto por México. La maestra del Baester Gordillo fue detenida justo al día siguiente que se aprobó la famosa reforma educativa, aprobada por el Pacto por México, que por cierto es anticonstitucional debido a que ni siquiera fue aprobada por el Congreso de la Unión,
Se aprobó apenas días después de que el presidente Enrique Peña Nieto tomara posesión a su cargo. Además, no solo se trató de minimizar la reforma educativa, sino que trataron de restar la importancia de la privatización de Pemex y el aumento del IVA. Como bien saben, pues esta ruca tuvo mucho odio en su... Cuando ella estaba a cargo hubo mucho odio hacia ella porque al menos al Politécnico, no me acuerdo si fue ella, según yo recuerdo si era contra ella, pero al Politécnico en lugar de sacarlos como ingenieros los quería sacar como con título de técnico o técnico superior, una mamada así, güey. O sea, tuvo un desmadre ahí. Entonces esta ruca pues hacía un desmadre, güey. Entonces pues hubo una buena cortina de humo para que ya se fuera la shit. Y pues así, pues por ejemplo la privatización de Pemex y el aumento del IVA, pues como que nadie va a decir nada, güey. Como son temas, digamos, más complejos que a la gente luego le vale madres, pues es más fácil que se olviden de eso a que sigan hablando del Barcel Gordillo y cómo fue detenida. Casi siempre que pasa eso, cae un pez gordo. Siempre. Ahora, vámonos con un tema mucho más controversial. La matanza de Tlatelolco y los Juegos Olímpicos del 68. Como bien es sabido por prácticamente todos los mexicanos, en el año, y más mexicanos y estudiantes, güey, porque es un tema que hasta la fecha se estudia. Todos los mexicanos en el año de 1968 tuvo cabida una de las tragedias más grandes del país, la matanza de Tlatelolco, la cual intentó ocultar el gobierno con los Juegos Olímpicos. No mames, no sé leer, güey. Va de nuevo. La matanza de Tlatelolco, la cual intentó ocultar el gobierno con los Juegos Olímpicos que se realizaban solo semanas después de este fatídico incidente ocasionado por el gobierno federal y respaldado por televisoras y medios mexicanos. Ahora, como bien saben, pues en el 68, pues la neta yo todavía ni nacía, güey. O sea, yo creo que hasta... ¿Quién sabe si mis jefes ya habían nacido? Yo creo que sí, güey. Bueno, ¿quién sabe, güey? Neta no sé. Entonces, este tema fue muy sonado, güey. Porque, pues no mames, hay un buen de películas. Hay un buen de películas, libros, documentales y todo eso. En donde se ve que en la Plaza de Tres Culturas todos los estudiantes se fueron a manifestar. Sinceramente, y ahorita no vengo preparado para saber, bueno, más bien para explicarles a ustedes cuál era el motivo por el cual se estaban protestando. Sin embargo, era una protesta contra el gobierno. En ese entonces estaba el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Les digo, o sea, más o menos me sé la historia, no sé el por qué, no recuerdo la verdad del por qué se estaba manifestando, pero sí era contra ese güey. Bueno, todos se concentraron en esa plaza. Muchos informan, más bien muchos medios dicen que primero empezó como un tiroteo en la Plaza de las Tres Culturas. Otros comentan que pues hubo como que varios soldados ahí, los del guante blanco les dicen, infiltrados en la reunión, que se hacían pasar por estudiantes, los que empezaban a hacer el desmadre. Sin embargo, todo esto dio como resultado que muchos estudiantes inocentes pues fueran matados de forma pues sí, güey, de una forma muy mala, ¿no? Muy pasada de lanza, porque pues ellos nomás exigían justicia y pues te matan, güey, por pedir eso. Entonces pues fue muy sonado, bueno, a la fecha es muy sonado. Sin embargo, en ese entonces ninguna televisora. Yo recuerdo que una vez le pregunté a mi abuelo que qué onda, que había escuchado él, y dicen que no, que en la televisión, que en la radio, porque en ese entonces era más radio, pues nunca dijeron nada, güey. Entonces era más fácil ocultar todo ese desmadre. Ahora, hay un montón de leyendas. Por ejemplo, dicen que de ahí, bueno, más bien, no sé si han escuchado alguna vez ¿cómo se llama? El hotel La Posada del Sol, una mamada así. En este hotel se supone que hay leyendas que dice que el Negro Durazo se llevaba a los estudiantes ahí. De hecho, si pueden, vayan a ver, no sé, una exploración urbana, algo acá chido que de miedo, para que les expliquen un poco más la historia. Y dicen que ahí llevaban a los estudiantes y los encueraban, güey, o sea, como que abusaban de ellos y luego los mataban. Que probablemente ahí hay varios que estén enterrados, güey, que luego entre las paredes, de hecho si ven los videos, entre las paredes hay como que huecos en donde dicen que ahí ponían a los estudiantes, güey, hasta que se morían, güey, ya.
O sea, muchos, es que, y es la verdad, muchos desaparecieron, o sea, muchos no supieron qué onda. Pero sí, banda, ese tema está muy, muy bueno, o sea, sí se da para un episodio muy largo, ¿eh? Sin embargo, pues es resumido. Y pues ese fue uno de las cortinas de humo más, porque mira, fueron los Juegos Olímpicos, ya nadie más habló, en su momento ya nadie más habló. Actualmente se habla más de la matanza de Tlatelolco que los pinches Juegos Olímpicos que nada más vinieron a poner más impuestos. Pero bueno, continuando con el tema, tenemos lo que es la muerte de Chespirito y los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Este tema también es muy bueno, ¿eh? Vamos a leer primero el fragmento. Dice: si bien Chespirito fue un gran ídolo para una gran mayoría del pueblo mexicano y su muerte fue un momento de tristeza para muchísimas personas, esto es algo que no dejó escapar el gobierno federal de Enrique Peña Nieto. El gobierno federal pasaba por la peor crisis de credibilidad hasta ese momento, cuando el pueblo lo acusó de ser el autor de desaparecer a 43 estudiantes de Ayotzinapa. Con manifestaciones a lo largo y ancho del país, el gobierno de Peña se sentía agobiado ante tantas muestras de repudio, hasta ese día en que lamentablemente falleció Chespirito, y como coloquialmente se dice, se colgaron de ese hecho para encontrar la atención del pueblo en su muerte. Ahora, como bien les comentaba, casi siempre pues los estudiantes... A ver, bueno, este es un tema que la verdad no he tocado al fondo de los estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, sí se escuchó mucho por televisoras. En este entonces pues ya había influencers, güey, o sea, y bueno, más bien internet, perdón, ya había internet. Y se decía que los soldados habían sido los que los habían desaparecido, ¿no? Que según los habían quemado vivos y todo eso. Y sí se armó un desmadre en el país, güey. Ahora murió Chespirito y como bien dice, se colgaron de la fama, güey, porque a ver, según esto, murió... Ay, güey, no me acuerdo cuándo murió. Pero murió el güey. Ya, se murió, güey. Y le hicieron de homenaje. O sea, yo lo que no me explico es que, mira, según yo recuerdo, le dieron el homenaje en el Estadio Azteca, güey. Y se llenó. Y ahí no está lo raro en eso. Lo raro es que todos llevaban su traje del Chapulín Colorado. De hecho, si pueden buscar en YouTube algún como conmemoración a Chespirito, búsquenla y vean cómo todos tienen, o sea, de Chapulín Colorado. Y yo aquí les pregunto, güey, o sea, ¿qué tan preparado ha de estar todo este desmadre? Que ¿de dónde sacaron tanto disfraz del Chapulín, güey? Porque si tú vas por la calle, o sea, para los que no son de México, si tú vas por la calle no es como que en cada esquina encuentres un disfraz del Chapulín Colorado, o del Chavo del Ocho, o el Chipote Chillón. No. O sea, sí es bastante creído todavía lo del Chespirito y el Chavo del Ocho. Sin embargo, es un tema muy controversial, ya que, pues, ¿de dónde sacaron todo este desmadre, güey? O sea, ya estaba preparadísimo. Y pues la gente sí, pues obviamente sí desvió la atención. Sin embargo, hasta la fecha, pues los 43 estudiantes de Ayotzinapa pues se siguen manifestando cada año aquí en Reforma, me parece. Y pues no hay respuesta, güey. Hasta la fecha no hay respuesta. Quién sabe, la verdad desconozco si ya los encontraron. Según yo no. Pero pues tristísimo este tema. Continuando con el tema. Ah, cabrón. Espérame tantito. Tenemos la Casa Blanca. Perdón, la boda de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Nuevamente con Enrique Peña Nieto. Que pues, a ver, como bien les dije, es apartidista este desmadre. Entonces no hay que agarrar controversias. En el 2010, Enrique Peña Nieto gobernaba en el Estado de México. Ah, la verga, espérenme, güey. Me equivoqué entonces. Sí, banda. Les dije que 2026 menos 14 años era 2012. Y en el 2010 gobernó Enrique Peña Nieto. Entonces, quítenle un poquito más de años. Pónganle un 2008 o algo así, güey. Me equivoqué. Es que, ¿qué creen? No vi bien qué fecha era la que estaba la publicación. Y entonces me dejé guiar por la fecha, güey. Perdónenme. Pero a ver, ahí les va. En el 2010, Enrique Peña Nieto gobernaba en el Estado de México. Ah, no, güey. Bueno, a ver, espérenme. Ya, ahí investiguen. Yo, la neta, no sé de fecha, güey. Pero bueno, Enrique Peña Nieto gobernaba en el Estado de México y comenzaba a crear una buena imagen que lo llevará a la presidencia del país. En esos momentos... Ay, güey, aguanten, paréntesis. Yo me acuerdo, si era en el 2010 yo iba en la primaria, güey. Y yo tenía una compañera
que su mamá era, no mames, güey, neta, pero neta, super amante de Peña Nieto, mamón. O sea, neta, güey. Yo me acuerdo que hasta iban, siempre la ruca iba con su gorrita del PRI, su pinche playita, esa mierda del PRI, güey, que decía Enrique Peña Nieto. Como que iba siempre a los meetings ahí, güey, de acarreada. Y pues decía, cómo era la porra, güey? Enrique Bombón, te quiero en mi colchón. Una mamada así, güey, te digo, hasta la fecha lo tengo bien grabado ese desmadre, güey, porque no mames, güey, qué pinche pena ajena, cabrón. No, güey. Pero bueno, continuando. En estos momentos, la relación con la actriz Angélica Rivera llegó a una boda, convirtiéndolo en un evento mediático que según las personas desviaba la atención de la alza de inseguridad dentro del estado. Miren, a ver, es que sinceramente el Estado de México siempre ha estado de la mierda, güey. O sea, un chingo de asaltos, un chingo de muertos, güey. No mames, simplemente apenas, güey. No me acuerdo, hace como 2 semanas, hace como dos... No, no es cierto, güey. Hace como un mes, acá en unas calles fueron a aventar un pinche muerto, güey. Todo embolsado el cabrón. Acá hace como que, güey, 3 meses, más para arriba en el cerro, otro pinche muerto, güey. No mames, güey, neta. Aquí donde yo vivo, güey, como estamos cerca del cerro, como bien saben, no se ocupa de tiradero, güey. Que no, ¿para qué les digo, güey? Aquí hay una primaria bien cerquita. Igual, güey, un día los niños no tuvieron clase, güey, porque había un muerto, güey. Ahí por la entrada de la escuela. O sea, no mames, güey, neta. Pero bueno. También está la Casa Blanca. Tras 2 años de administración, la presidencia de Peña Nieto recibiría uno de sus golpes más duros con la revelación de la Casa Blanca de Angélica Rivera. La ex esposa de Peña daba a conocer que poseía una mansión de lujo que supuestamente había sido adquirida a través de financiamiento millonario bajo el gobierno en curso. Rivera intentó mitigar el daño con una disculpa. La percepción pública de corrupción ya estaba arraigada. Este caso sirvió como símbolo de la corrupción gubernamental y los mexicanos señalaron un notable desvío de la atención de temas aún más graves como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, que tenía poco de haber sucedido. Esta mansión, la Casa Blanca mexicana, fue un tema en el cual se les decía, bueno, estaba a nombre de esta vieja, ¿no? Y esta morra se defendía que fue a lo largo de toda su, ¿cómo se llama? De su carrera de actriz, güey. Que ella ahorró mucho, que empezó a chambear desde pequeño. Yo me acuerdo que en Facebook, cuando pasaban esos memes, le sacaban una pinche conversión así de que, a ver, según ella dice que empezó a trabajar desde los 14 años, ¿no? Y en ese entonces ganaba tanto. Si tú conviertes tanto, o sea, hacían unos cálculos, güey, nada más para cacharle las mentiras. Pero no mames, güey, así estaba cañón, ¿eh? Yo recuerdo que sí hubo mucho, con este Enrique Peña Nieto, güey, no mames. O sea, neta, si ustedes buscan en YouTube mejores momentos de Enrique Peña Nieto, güey, van a ser unos memazos, pero unos memes chingones, güey. O sea, pero chingones. Y ese güey no se quejaba, güey, o sea, le valía madres, como que decía, sí, búrlense, güey, vale, verga. O sea, aguantaba vara el pinche Peña, güey. Estaba chido. Ahora, no nos vayamos tan lejos. Ahorita, ¿qué pasó con lo de los pinches Terians? ¿Ustedes saben qué onda con eso? Yo digo que es una cortina de humo, güey. Porque miren, a ver, salió así. Ahora no vamos a hablar solamente de México, vamos a hablar mundialmente, güey. Salió lo del desmadre de los archivos de Epstein. Que para los que no saben, es un pinche depravado pedófilo cabrón. Que hubo un desmadre, güey. O sea, en todos lados hubo un desmadre. Y nomás de repente, pues salieron unos putos Terians, güey. Que es un Terian, un pinche chamaco sin identidad que se cree un puto perro, güey. O bueno, que se cree un animal, güey. O sea, hazme el favor, güey. Ahora, nomás de repente, yo me acuerdo, güey. A mí se me hizo bien extraño. Tú estás navegando, güey, en Instagram, TikTok. Y yo me acuerdo que el primero que me salió fue de una chamaca. Cabello rojo, que era de Argentina, según yo recuerdo, güey. Todo empezó desde Argentina. Y esa morra empezó a hablar, güey, que se creía Terian, que daba clases de cómo saltar para no lastimarte las patas, según ella, güey. Pero ojo, güey. Yo, güey, metí a su perfil y los videos no pasaban de este año. O sea, de enero 26, güey, hasta la fecha, güey. Y sí se me hace bien extraño, porque, a ver, güey, de repente todos hablaban de Terians, güey. Todos, güey. Todos.
O sea, ¿por qué algo tan estúpido se hizo tan relevante en poquito tiempo? Bueno, sabemos que lo estúpido se hace relevante en poco tiempo. Sin embargo, esto de los Terians, güey, sí fue una mamada, güey. Que, o sea, hoy dato desmadre en el mundo, güey, que ya todos como que quisieron darle, sí, pinches Terians, güey, que pinches chamaquitos pendejitos, güey. Así estuvo medio raro, güey. Eso sí, siento que fue como que una moneda perfecta para un chingo de noticias más relevantes, güey. Al menos aquí en México, no mames. A ver, en Estados Unidos ya bueno, sí, güey, en Estados Unidos lo del Epstein, ¿no? Aquí también sonó, güey. Porque bueno, no sé si ustedes sabían, güey, pero muchos extranjeros aquí en Acapulco hubo una noticia muy sonada que venían a buscar chamacos, güey, pinches changos pedófilos, güey. Y de repente ya, güey, Terians. Mames, güey. O sea, sí se me hace una mamadota, güey, pero bueno. Ahora, uno también estuvo medio sonado. Fue cuando bueno, perdón, en el temblor, el caso del temblor de México del 2017, cuando estaba el caso de Frida Sofía, la niña que según estaba entre los escombros y jamás apareció. Según yo tengo entendido, según que era para desviar la atención porque había un chingo de fallecimientos y un buen de edificios que se tenían que haber demolido, güey. Ahí les va. Esa historia de Frida Sofía, hasta hubo memes, güey. Hubo memes de Los Simpson. No sé si recuerdan de un episodio en donde no, creo que había alguien atrapado en un pozo y ponían una grabadora que era el Bart Simpson, diciendo mamadas en una radio, güey, según. Y dice, es que tengo hambre y no sé qué. Bueno, pues hace cuenta que casi fue lo mismo, ¿no? Ahora, esto fue una cortina de humo armada por el entonces delegada de Tlalpan para que no investigaran ni metieran a peritos a los escombros en los que ganaba tiempo para deslindar responsabilidades por la ampliación al colegio de su administración. Aprobado. ¿Qué colegio? El colegio Repsamen. Pero si me dice así, güey. Ahora, esa señora, más bien no vamos a decir nombres, pero ya saben de quién me refiero a los que son de México. Por cierto, después del 2017 se modificó la ley y ahora los permisos de construcción dependerán del gobierno de la Ciudad de México, ya no de las alcaldías. Por eso es irrisorio que en el 2024 hablara de un cartel inmobiliario, cuando justo para evitar otro caso Repsamen se habría modificado la ley. Ahora, ¿qué pasó con este desmadre? Espérenme tantito, banda. Sí, banda, como les decía, miren, el caso de Frida Sofía fue un caso, más bien fue un montaje noticioso durante el terremoto del 19 de septiembre del 2017 en Ciudad de México. En este caso, bueno, más bien, ahí lo que sucedió es que se cayó un colegio, el colegio Repsamen. Se informó falsamente sobre una niña atrapada bajo los escombros durante, según, 13 horas consecutivas. Esa historia nunca fue real y fue descartada por la Marina. ¿Qué es lo que pasó? Pues la historia se basó en informes no verificados que sugerían la presencia de una menor de 12 años. Inicialmente difundida por medios de comunicación, sin decir nombres, ya saben. A ver, ¿qué es lo que pasó aquí? Sí hubo, según yo recuerdo, bueno, más bien, sí hubo se cayó una parte de ahí de ese colegio y sí hubo niños en escombros. Sin embargo, fueron rescatados la mayoría, ¿no? De hecho hay fotos, güey. De hecho, o sea, si tú te pones a investigar, hay fotos bien macabras, de niños así en escombros, güey. O sea, no muertos, pero así como que atrapados y así, güey. Sí da cosita. A pesar de la amplia cobertura y el seguimiento de las autoridades, no se encontraron familiares que reconocieran a la niña, confirmando posteriormente que ninguna menor con ese nombre estuvo en los escombros. Este caso generó un debate nacional sobre la ética periodística, la difusión de noticias falsas y la manipulación de emociones en medio de una tragedia. Muchos comparan este caso con el niño Monchito en el terremoto del 85, destacando una posible histeria colectiva o más bien una mala gestión de la información. La neta es que es una mamada, güey. Pinche caso de filosofía sí fue. Yo me acuerdo que hasta pasaban los extractos de, oigan, y que la niña hablaba, es una mamada, güey. O sea, no, güey. Por eso siempre hay que buscar bien los medios de comunicación en los cuales ustedes se van a informar. Por supuesto, este podcast no es informativo, así que la última opinión la tienen ustedes, banda. Ya saben, no se enojen. Este no es un tema partidista.
Aquí que China suma de todos los partidos. Continuamos con el tema. Actualmente no tiene mucho, güey. Creo que tiene como una semana o dos. Espérenme, antes de cambiar de tema. A mí en ese terremoto del 2017, la neta sí me tocó, güey. Y sí se sintió bien cabrón, güey. Yo estaba en prepa. No recuerdo si ya hablamos de esto en el podcast. Pero yo estaba en Azcapotzalco. Y como bien saben, Azcapo es una tierra donde... Bueno, es un lugar, una alcaldía en donde como que la tierra está muy blanda. Se inunda mucho, güey. O sea, no, está culero. Entonces yo me acuerdo que estaba en mi salón, güey. Estaba bajando de un segundo piso y ya me quedé afuera, ¿no? Y de repente se empieza a mover bien cabrón todo, güey. Entonces yo recuerdo que le dije a todos a los que estaban en el salón, porque íbamos cambiando de laboratorio. Creo que veníamos de dibujo a clase normal. Entonces el laboratorio de dibujo estaba en la parte de arriba. Y estuvo bien cagado porque yo recuerdo que ese día hubo ¿cómo se dice? Simulacro por el del 85. Y un güey estaba mame y mame que diga, no mames, ahorita va a temblar, güey, ahorita va a temblar. Estuve bien cagado que ahorita temblara. O sea, estaba dice esas cosas, güey. Y ya, güey, ya bajamos de esa clase, güey. Ya pasó el simulacro y todo. Y que vuelva a sonar la pinche alarma, güey. Y les digo, habíamos pocos ahí en el salón. Entonces yo estaba en el marco de la puerta y como bien saben, pues los marcos, bueno, más bien las puertas que ahí siempre hay como que columnas, güey, o sea, no hay tanta carga. Y yo recuerdo, güey, que le empecé a decir a toda la banda, a los que estaban ahí, los compañeros, ya salgan, está temblando. Y una morra, güey, toda paniqueada, güey, de que se movía bien cabrón en las sillas. Y luego como que la agarré, güey, la saqué a la verga. Y ya, güey, aquí vi que no había nadie, güey, ya me fui a la shit. Ya saben, yo soy héroe, güey, yo ahorita debería ser... Yo soy fan de Spider-Man. Y yo tengo sus valores. Por eso soy héroe. Bueno, ya. El chiste es que agarré esta morra, güey. La saqué a la shit. Y ya, güey. No había nadie. Ya me fui yo al patio. Ya dejó de sonar, güey. O sea, no mames. Yo creo que duró como que, güey. No mames, se sintió bien cabrón, güey. Duró como unos 10 minutos, yo creo, güey. Se veía el pinche poste como se movía. Pa. Y ya, ¿no? Nos dejaron salir, güey. Ese día salimos temprano. Todos paniqueados, güey. Yo fui por mi mochila, relax. Y yo en ese entonces pasaba por la que sí actualmente, bueno, no actualmente no, anteriormente fue mi universidad, güey. Está al lado, la Cima Escapo. Y ya, güey, o sea, pasamos de la Cima Escapo. Yo iba con mis compas y no mames, los edificios, hasta atrás hay unos edificios que estaban pegados a mi prepa. Y no mames, o sea, si tú ves la columna, o sea, el mamposteo, güey, todo lo de abajo que agarra todo el edificio, todo partido, güey, así unas pinches grietotas, güey. Yo recuerdo que ahí, hasta la fecha, cuando yo estudiaba, güey, pinches edificios inservibles porque estaban todos así, güey, todos separados, güey. Son unas grietotas en las columnas. O sea, esos pinches edificios tenían que haber sido demolidos y les valió madres, güey, los rehabilitaron. Había un megacráter en la universidad, güey, así de que se caía todo, güey. En los dos lados, un edificio todo chueco. O sea, bien cabrón, güey. Y todo eso nunca salió. Muchos archivos. Todo eso yo me enteré, güey, porque me metí de Servicio Social a Protección Civil. No mames, güey. Yo tenía que ir a esos edificios a checarlos. Bueno, entre comillas, checarlos, ¿no? Nada más que no se metía banda, ya saben. Y no mames, de todo de lo que te enteras, güey. De profes bien emputados porque no, pinches edificios no sirven, güey. Porque les digo, uno lo rehabilitaron. Y dicen, no, güey. Si yo me muero aquí, güey, pues no mames, le voy a echar la culpa al pinche director. No, ya saben, como siempre, pues nunca tienes contento toda la banda, ¿no? Pero bueno, regresando. Yo me iba al suburbano, güey, les digo, vimos esos edificios. Ya en el suburbano, yo me acuerdo, güey, que yo iba... Bueno, en el suburbano, para los que no conocen, el suburbano es como un metro, pero más caro y como que un poquito más ordenado, entre comillas. Entonces ahí... Yo me acuerdo, güey, que estas bases eran como... Bueno, las bases no son subterráneas como las de metro. Esas tienen digamos, su base. Pues sí, güey, su estación así grande. Que subes. Entonces, yo me acuerdo que iba subiendo, güey. Porque nos dio miedo irnos por abajo. Bueno, es que ahí en Fortuna tienes dos caminos. Irte por abajo e irte por arriba. Bueno, por la calle normal y por un subterráneo. Entonces nos dio miedo irnos por el subterráneo. Y nos fuimos por arriba, güey. Y las escaleras separadas, güey. Así como que yo creo que
un paso grande, güey, como que unos 80 centímetros de separación entre las escaleras y el pinche la base del tren, güey. Ahí tienes ahí, güey, saltándonos, güey, pinches comercios todos cerrados porque todos se paniquearon. Por suerte sí encontramos Suburbano, güey, se fue despacito, pero despacito, güey, porque pues no habían visto qué pedo con las vías, si estaban bien o no. Ya que llegué aquí a Lechería, igual, güey, me bajé. Y lo mismo, güey, pinche Suburbano, güey, todo eso, así unas separaciones, güey, hay lámparas caídas, o sea, de mi regreso de la escuela acá, güey, la neta sí ves un buen de... Sí vi varias cosas que digo, no mames, pinche terremoto, sí estuvo cabrón, güey. Y ya yo llegué a mi casa, güey, yo me acuerdo que vi las noticias y no mames, güey, neta, ese día se sintió, o sea, había una vibra en la noche más bien, como que de tristeza, güey, así como que no mames, como que no, güey, no te sentías a gusto, güey. Tú veías un chingo de derrumbes, güey, de gente bien desesperada que quería sacar a los que estaban ahí en los escombros. No, güey, cabrón, estuvo chido ese día. Pero bueno, a ver, pero ya me desvié bien cabrón del tema. Bueno, el chiste es que ya, güey, de ahí salió esa mamada de Frida Kahlo, digo de de Frida Sofía, y se agarraron de ahí. Ahora, en los años, bueno, más bien, actualmente, güey, no tiene, yo creo que tiene que unas 2 semanas. Para los que son de México, pues hubo una gira, más bien un concierto de Shakira gratis en el Zócalo. Ahora, hay muchas controversias porque, como bien saben, aquí en México, Estados Unidos y Canadá se va a hacer lo que es el mundial. Digo, sí, la chingadera esa del fútbol, güey, el mundial. La neta, a mí no me gusta el fútbol, pero se va a hacer el mundial. Sin embargo, van a haber varios partidos en el estadio Akron, en Jalisco, me parece que es y en este estadio, en el Akron, a sus alrededores han estado encontrando un buen de fosas clandestinas, pero un buen, las madres buscadoras. Si pueden, busquen busquen un poco de lo que es las madres buscadoras, este tipo de organizaciones. Estas mujeres se encargan de buscar a las personas desaparecidas, pues mediante, les llegan así como que reportes anónimos, güey, así cosas así, o sea, hacen la chamba del gobierno, en pocas palabras. Entonces encontraron un buen de fosas clandestinas cerca del estadio Akron. Entonces muchos dicen que todo esto es para tapar, pues, el desmadre que trae México, para que pues no piensen que es peligroso, entre comillas, y pues se caiga más la banda, ¿no? O sea, como que caiga la banda y todo este desmadre, güey. Ahora, otro que hubo que yo recuerdo con la actual presidencia, cuando mataron a Carlos Manso, que era bueno, que tenía mucho amor por los ciudadanos, porque él estaba, de hecho le decían el Nayib, bueno, el güey de El Salvador, Nayib Bukele, mexicano, porque este güey pues sí, como que sí se ponía las pilas y se puso a agarrar un chingo de rateros, pero un chingo de rateros. Entonces lo mataron. No me acuerdo, creo que era de Michoacán o de Oaxaca, no recuerdo de dónde era este güey. Lo mataron. Y después salió una mamada de la presidencia que según salió como que a las calles. Y la cosa, bueno, llega un güey, un morenito así bien cagado, llega y la agarra por atrás y como que la manosea. Y ya, güey, toda esa mamada se hizo una mega noticia, pero bien cabrona, pero cabroncísima. Y ya después ya nadie se acordó de Carlos Manso. Ya, se apagó esa noticia, güey. Esta morra empezó a decir puras mamadas de sus mañaneras y se desvió el tema, güey, y nadie hizo nada con esto. Y sí, güey, pues como tal, esos fueron digo, cada vez le echan menos ganas a sus cortinas de humo. Sin embargo, pues son las que más se recuerdan aquí en México. O sea, actualmente hay buenas noticias, pero un buen por la guerra de Irán, todo este desmadre, pero pues te digo, de México, pues son las que más se recuerdan. Y es más, si tú le preguntas a tu abuelito, a tu mamá, a tu papá y todo ese desmadre, pues se van a acordar, güey, de la mayoría. Pero bueno, banda, para no entrar más en controversias, para que no nos desaparezca el gobierno, vamos a dar por terminado este episodio.
Espero que les haya gustado. Si ustedes se acuerdan de alguna o que me haya faltado alguna o me quieren mentar la madre porque insulté a su político preferido, pues está bien, de acuerdo. Déjenlo en los comentarios, nos sirve para el algoritmo, para que nos recomiende YouTube. Pues nada, amigos, muchas gracias. Ya sé que se va a subir un poco tarde, pero se va a seguir subiendo un jueves. De hecho es jueves, me estoy apurando para que salga el mero jueves. Nada, amigos, muchas gracias por escucharnos, ya saben. Dejen su like. ¿Qué más? No. Síganos en Instagram. Y pues nada, nos estamos viendo hasta el siguiente jueves. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.